Estas son las noticias de Venezuela. El diario 2001 en la ciudad de Caracas, en la mañana de hoy, su gran titular dice: el COVID-19 mete miedo en Caracas. El gobierno nacional anunció que ayer hubo 241 casos de coronavirus en la ciudad, por lo que deben extremar las medidas de seguridad. Solo en la parroquia El Valle se registraron 38 nuevos pacientes, lo cual la convierte en un foco importante. El Valle fue la que quisieron aislar o aislaron poniéndole una barrera de concreto, ¿no? Hospitalizan a Luis Parra de urgencia por neumonía. Arrasan el régimen, por lo visto. El COVID, aunque todavía no están seguros si es COVID o mera neumonía. Lo cierto es que, según las cifras oficiales, hay 11.891 contagiados en Venezuela y 112 fallecidos. A propósito del tema del COVID, ayer Nicolás Maduro habló a propósito de las palabras de Numa Molina. Numa Molina es un sacerdote jesuita que es partidario del régimen y se hizo eco literal pues, de las palabras de Nicolás Maduro, acusando a los venezolanos que entraban por las trochas desde Colombia de bioterroristas. Esto motivó un descontento muy grave, profundo en la comunidad católica, pero sobre todo en la propia Compañía de Jesús. El padre provincial en Venezuela le marcó distancia frente a las palabras del padre Molina. Pues bien, Maduro ayer habló: curas que critican a Numa Molina y al gobierno deberían ponerse a la orden y apoyar la salud del pueblo. En fin, son siempre sus discursos demagógicos. Lo cierto es que, a propósito del COVID, la ONG Médicos Unidos dice 23 trabajadores de la salud han fallecido por COVID-19. Y de esto ni una palabra por parte de Maduro ni nadie del régimen. Al menos 23 trabajadores de salud en el país han fallecido. Procesamos información de 23 fallecimientos de personal de salud con criterios para COVID-19. De estar incluidos en las estadísticas oficiales, representa esto el 21% total de fallecidos del país. Eso dijo la ONG. Recalcaron a la opinión pública que sus reportes no son oficiales y que la intención es sensibilizar al Estado y a los trabajadores del sector salud para tener información epidemiológica veraz y oportuna. Con relación, tengo acá esto en analítica. 2 militares mueren en ataque atribuido al ELN en la frontera con Venezuela. La violencia no cesa en el vecino país, que hoy celebra 210 años de su independencia. Hago un paréntesis, felicitaciones a todos los amigos colombianos que hoy están en su día patrio. Sigo leyendo en analítica. 2 soldados colombianos murieron y 8 más resultaron heridos en un ataque ocurrido este sábado en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela. Atribuido esto por las autoridades locales a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. En un comunicado, el ejército neogranadino indicó que los soldados fueron víctimas de un ataque terrorista con explosivos en una zona rural del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, aledaño con Venezuela, supuestamente perpetrado por el ELN, de fuerte presencia en la zona, que todavía no se ha pronunciado por el ataque. Leo acá lo siguiente. En una reunión el pasado viernes de la Subcomisión de Asuntos Fronterizos de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, Iván Simonovic, comisionado especial de Seguridad e Inteligencia del gobierno encargado que preside Juan Guaidó, denunció que la gestión de Nicolás Maduro protege a los grupos irregulares a lo largo de la extensa frontera colombo-venezolana. Similar criterio expuso el director general de Fundaredes, Javier Tarazona, quien señaló que organizaciones como el ELN, los Rastrojos y las FARC operan libremente en territorio venezolano gracias
a la falta de presencia militar en los límites fronterizos, mientras que la senadora colombiana Paola Holguín manifestó que el ELN tiene aproximadamente 2.100 miembros en Venezuela, involucrados en los delitos de contrabando, extorsión, minería ilegal y narcotráfico. Y tenemos acá un audio que fue originado en el que es emitido, publicado por El Tiempo de Bogotá, donde un individuo que se hace llamar Edward, del Frente Oriental del ELN, alias Edward, uno de los miembros más antiguos y poderosos del Frente de Guerra Oriental del ELN. Este es un guerrillero importante. Pues bien, aquí está, vamos por radio, solo vamos a oír el audio, pero esto tiene video. Escuchemos este mensaje. Comandante y jefe, Nicolás Maduro Moro, cuente con el Ejército de Liberación Nacional hasta la muerte. Somos leales a Venezuela y queremos que tengan confianza en nuestras tropas, en nuestra fuerza militar que tenemos, que seamos una sola para defender la patria de Simón Bolívar. Este es el comandante Edward, uno de los dirigentes veteranos más antiguos del Frente Oriental del ELN, jurando no solo lealtad a Nicolás Maduro, sino pidiendo que junto con el ejército venezolano sean una sola fuerza. Bueno, ahí tenemos una evidencia más. Este es un video, evidentemente por radio solo tenemos el audio, ¿no? Pero el video se ve a este individuo, Edward, hablando. Cierro la información sobre Venezuela con esto que viene en el Universal en primera página. Jorge Arriaza dice que la Unión Europea está contra Venezuela, sigue los pasos de la Casa Blanca y la Unión debería ajustarse a los principios de su origen, de manera pues que Arriaza le dice a la Unión Europea, le da lecciones a la Unión Europea. En fin. Y nos llama la atención, vuelve a declarar John Bolton. El ex jefe de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, emitió nuevas apreciaciones sobre Venezuela. Creo que, en última instancia, dice Bolton, Maduro sí será reemplazado. Es algo que tiene que ver más con las condiciones en Venezuela que con quién está en la Casa Blanca. A la oposición la apoya un 90% de la ciudadanía. El régimen está respaldado por unos pocos de la élite que se financian con el tráfico de drogas y la extorsión, además de Cuba y Rusia, que están muy interesados en mantener a Maduro en el poder. Antes, en otra declaración, Bolton había dicho que si por arte de magia, como si hubiese magia en esto, Cuba desapareciera de la ecuación política, Maduro caería de inmediato. Pero no hay magia en esto, ¿eh? Noticias de Latinoamérica. En el diario El Tiempo de Bogotá leo precisamente esta declaración de Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz del gobierno colombiano. La alianza del ELN y Maduro dificulta la paz y es traición a la patria. Esto a propósito del video que les acabamos de comentar, cuyo audio escuchábamos. Por otra parte, tenemos en Colombia, hay 220 nuevas muertes por COVID-19 en el país, 91.793 recuperados. Y hasta el total ya van 6.736 fallecidos. México acumula 39.184 muertes por coronavirus. Los casos se elevan a 344.224. Farmacéuticas de México cuestionan al gobierno por compras en el extranjero. La industria farmacéutica mexicana cuestionó la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador
de comprar medicamentos al extranjero con el argumento de evitar la corrupción. Las dificultades de abasto observadas en algunos grupos de bienes terapéuticos que demandan los mexicanos a través de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud se deben a la falta de planeación y transparencia, dijo en un comunicado la industria farmacéutica mexicana. Perú anota el mayor número de casos diarios de coronavirus en un mes y supera los 353,000 casos. El último día, 4.090 casos. Las cifras ubican al Perú como el quinto país con el mayor número de casos en el mundo. Daniel Ortega llega al 41 aniversario, 41º aniversario de la Revolución Sandinista, enfermo, ausente y acusado de crímenes de lesa humanidad. El Daniel Ortega de ahora está lejos del guerrillero de 33 años que llegó de Costa Rica a la occidental ciudad de León y de ahí se encaminó en caravana a la Plaza de la República en Managua. Ortega tiene 74 años de edad, enfermo y acosado por sus demonios, dice esta nota que nos llega desde Managua. Chile presenta plan gradual para desconfinamiento en medio de pandemia. Autoridades chilenas presentaron ayer un plan para avanzar a un desconfinamiento gradual en la medida en que mejoren ciertos indicadores sobre los contagios por coronavirus en las distintas regiones del país. Hay 330.000 contagios y más de 8.500 fallecimientos por COVID. Brasil reporta 23.529 casos de coronavirus y 716 muertes. Jair Bolsonaro, infectado de coronavirus, recibió a sus seguidores en los jardines de la residencia presidencial. Con todo, estar infectado sale a una especie de pequeño mitin en el jardín del Palacio Presidencial, separado por un espejo de agua de poco más de 2 metros. El gobernante recorrió el extenso césped en donde estaban aglomerados sus seguidores, muchos de ellos sin mascarilla de protección y sin respetar el distanciamiento determinado por las autoridades, y a los gritos de ¡mito! Levantó varias veces los brazos para saludar. Si eso no es irresponsabilidad. 40 fallecidos y 4.231 casos de COVID en la Argentina en apenas 24 horas. Esto fue ayer domingo, 4.231 nuevos contagios. Los positivos ya suman 126.755. Y los decesos totales están en el orden de 2.260 fallecimientos. Oleoducto privado de Ecuador suspende bombeo por precaución ante nuevo deslizamiento de tierra. El oleoducto de crudos pesados de Ecuador suspendió el bombeo de petróleo como una medida preventiva ante un nuevo deslizamiento de tierra en la región amazónica, sin afectar la exportación de crudo, según informó el oleoducto de crudos pesados de Ecuador. Y hoy es el Día Patrio de Colombia, reiteramos pues nuestra felicitación, son 210 años ya de la independencia de Colombia. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Vamos a comenzar nuestra agenda del día de hoy, el lunes 20 de julio, en la ciudad de Los Ángeles, donde conversaremos con el analista político Hernán Molina a propósito de la situación electoral en Estados Unidos, donde el mal manejo de la crisis por el COVID-19 está afectando seriamente las posibilidades del presidente Donald Trump. Abordaremos esto. Luego iremos a la ciudad de Washington para conversar con Carlos Vecchio, el embajador designado por el gobierno interino de Juan Guaidó ante la Casa Blanca. Continúa la disputa de Citgo, el mayor activo de Venezuela en el exterior. El embajador Vecchio nos pondrá al tanto de la situación actualizada. Luego iremos a Lima, donde
Como hemos leído en las noticias, las cifras por el coronavirus son preocupantes. Es el quinto país del mundo en mayor número de contagios y fallecimientos. Y en medio de esto, el presidente Vizcarra ha cambiado más de la mitad del gabinete. ¿Por qué? Esto lo vamos a conversar con la periodista peruana Mónica Vargas. Luego vendremos a la ciudad de Miami para conversar con María Valcor, quien es psicólogo familiar. ¿Cómo manejar la incertidumbre del regreso o no a las aulas de clases en padres, niños y adolescentes? ¿En manos de quién debería reposar esta decisión? ¿Cómo debería ser ese regreso a clases? ¿Cuáles han sido las preguntas más frecuentes de los padres? Eso se lo vamos a preguntar a esta psicóloga familiar. Luego, también en Miami vamos a conversar con el comisario Iván Simonovic, el comisionado de seguridad del gobierno interino. A propósito, en primer lugar vamos a conversar sobre este audio de este comandante Edward del ELN y qué implica, qué significa esto políticamente tanto para Venezuela como para Colombia, y qué supone esto en términos de narcotráfico, explotación de oro y demás, porque el ELN, por lo visto en Venezuela, está metido en absolutamente todo. Y vamos a cerrar nuestra agenda de hoy en la ciudad de Madrid, donde conversaremos con el periodista Alessandro Di Stasio a propósito de los venezolanos varados en España. Ya son 705 venezolanos que están varados en España en condiciones humillantes, están tendidos allí en el aeropuerto de Barajas sin saber qué hacer ni cómo poder funcionar, cómo regresar al país. Recordemos que Venezuela sigue absolutamente clausurada. No hay vuelos a Venezuela todavía. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, lunes 20 de julio. El editorial con César Miguel Rondón. Cuando se habla de la independencia de Colombia, de alguna manera se está hablando también de la independencia de Venezuela. Años después de este proceso de independencia, Bolívar, quien es el padre de esas independencias en América del Sur, concibió la idea de la Gran Colombia, que unía a lo que era Venezuela en ese momento, Colombia, y lo que era Quito, porque Ecuador como país no se conocía como tal. La Gran Colombia no prosperó, pero allí quedó una misma unión, una hermandad, una situación siamesa. Lo que ocurra en Venezuela afecta en Colombia y viceversa. No deja de ser una paradoja cruel que el día de hoy de la independencia hayamos incluido en la información noticiosa el audio de un guerrillero, un criminal colombiano que, operando desde el territorio venezolano con la anuencia del régimen de Maduro, le jure a Maduro lealtad total hasta la muerte. El comisionado de paz en Colombia dice: la paz en Colombia no puede llegar precisamente por el apoyo que le da Maduro al ELN. Le da cobijo, le da santuario y quién sabe qué más. Esa relación es una relación delictiva, es una relación terrorista, porque al ELN hay que agregarle la disidencia de las FARC. Y como han denunciado tantos expertos en la materia, el ELN no solo está en la frontera, el ELN está operando en el arco minero del Orinoco, el ELN controla también el centro del país. Cuando en su verborrea patriotera ridícula y demagógica, Nicolás Maduro acusa a los opositores o a los que se le oponen a él de traidores a la patria, es bueno entender que el único traidor a la patria en todo esto es precisamente él. Porque esta conchupancia con el ELN es traición a la patria. El permitir que Cuba haga y deshaga en territorio venezolano es traición a la patria.
entregarle el oro a Irán, las negociaciones un tanto oscuras con Rusia son también traición a la patria. Vaya pues nuestro saludo a los hermanos colombianos y ojalá pronto ellos y nosotros logremos una verdadera independencia.